Que Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Hemos venido buscando la voluntad de Dios, de hacer su voluntad, de oír su palabra, porque no es palabra de hombre, sino que estamos escudriñando la palabra de Dios, a ver qué es lo que tiene preparado para nuestras vidas. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en uno de los últimos libros allí del Antiguo Testamento, profeta Ageo. Profeta Ageo. Esta historia se desarrolla unos 520 años aproximadamente antes de la venida de Jesucristo, del año 0, 520 antes de Cristo. Y allí, si usted conoce la palabra, todas las cosas que habían acontecido a Israel primeramente, luego a Judá, respondían a un designio de Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas, y Él es el que establece, como enseña Jesús, los tiempos y las sazones. Y al decir que Él también maneja los tiempos, Dios había señalado un momento en que la cautividad regresaría y repoblaría allí Jerusalén. Y esto iba a desarrollarse 70 años después. Dios lo habla con claridad a través de Jeremías y varios hombres de Dios estuvieron indagando acerca del tiempo que había profetizado el profeta, y cuando las cosas son de Dios, sin hacer ninguna fuerza, Dios toca allí los corazones de los hombres, toca el corazón de Ciro, toca el corazón de Darío, y en dos etapas diferentes permite el regreso a Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Ahora, esta comisión que se les había encargado, para la cual muchos habían donado, y la palabra de Dios muestra las cantidades que cada uno había donado, y cuando fueron allí a reconstruir, se levantaron los mismos enemigos que están hoy combatiendo y levantándose contra la nación de Israel. Allí estaban mandando cartas, proyectando invadirlos, a tal punto de que llegó un momento de la construcción, enseña la palabra de Dios, autores que son paralelos a esta misma época, contemporáneos, Ageo, tenían que construir con una mano el balde con la mezcla y con otra mano una espada o una lanza para estar prevenidos, para poder defenderse. Pero llegó un momento en que, como cuando una persona falta a la iglesia, si es un miembro habitual de la iglesia, el día que falta una vez, siente allí como si, no tendría que haber faltado. Pero ya cuando falta la segunda vez, ya se le hace más fácil. Y ya la segunda da lugar a una tercera, a una cuarta y a una quinta. Y así este pueblo, por diferentes argumentos que cada uno puede tener, porque ellos tenían sus argumentos, dejaron de lado hacer la obra de construir el templo. Y hermano, en el Antiguo Testamento, el templo era la casa de Dios y era el lugar de reunión. A diferencia de lo que vamos a ver, que en el Nuevo Testamento es totalmente diferente. Dice, ¿dónde es el lugar para adorar? Le preguntó la mujer samaritana allí junto al pozo de Sicar, ¿se recuerda? Dice, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A Jerusalén o en el monte de Semir, en el monte de Samaria, donde nos enseñaron nuestros antepasados? Esa es la pregunta. La gente hoy van y dicen, bueno, tenemos que ir a la Meca. Otros dicen, queremos ir a Jerusalén, queremos ir a distintos lados. No precisa, cercano está. No digas quién subirá al cielo, quién bajará al abismo, quién cruzará el mar, porque cercano está el Señor. Y hermano, el Señor en su tiempo y en su sazón ha puesto un lugar para que se predique la verdad. Un lugar que cumple con ciertos parámetros que Jesucristo ya anunció. No le llamó gran multitud, dice manada pequeña.
¿Dijo así o yo estoy equivocado? El que conoce la palabra sabe que lo que estoy diciendo está acorde a la palabra. Estas personas habían dejado de lado la obra, pasó un día sin trabajar, una semana sin trabajar, un mes sin trabajar, un año sin trabajar, y hacía 16 años que estaban viviendo cómodo en la casa y el templo de Dios estaba en la ruina. Y Dios, hermano, es paciente hasta que por allá llama y le pega un tirón de oreja y le dice, ¿no se dan cuenta lo que les está pasando? Como la gente que a veces es escasa y se revuelve y tantea en el bolsillo la monedita más chica y dice, esa voy a dar a la ofrenda. La palabra del Señor nos enseña que el que planta escasamente también va a cosechar, pero no dependemos porque el oro y la plata es de Dios, no estamos pidiéndole a nadie que ponga o que deje poner. Yo le estoy dando una enseñanza de la palabra. ¿Quiere ser prosperado? Busque el reino de Dios y su justicia. Primero, Dios establece un orden. Recuerda la historia de Elías en los días de la sequía. Dice, primero dame a mí y luego come tú. Dios quiere la prueba de fe, no de lo que sobra, sino que Él quiere el primer lugar. Las primicias, ofrenda mecida, dice Dios. En todo momento, si usted estudia la historia del pueblo de Israel, Dios le estaba inculcando esta misma enseñanza que nosotros hoy también debemos de practicar. Ahora, le viene entonces, es increíble, hermano, si usted lee, yo las conté ahora, creo que eran 16 veces, tiene 38 versículos el libro de Ageo, y 16 veces, hermano, dice, así ha dicho Jehová, palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Ageo no se le ocurrió un día, dice, mire, me parece, yo creo, tengo una idea, y humanamente trató de convencer a la gente de hacer algo, sino que vino con una palabra de Dios. Dice, oíd palabra de Dios. Dios habló así, escucha, oh Israel. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Acá nos ubica, hermano, por eso cuando yo le doy una idea de en qué año ocurrieron estas cosas, es porque está establecido acá en la palabra por algo, si no diría, bueno, había una vez, como dicen los libros infantiles, había una vez y hace un cuento. No, esto no es había una vez. En un tiempo, en un lugar específico, en un momento específico, Dios habló porque Él tiene un tiempo y un lugar. Tiene un tiempo y un lugar para hablar al pueblo, tiene un tiempo y un lugar para llamar a las personas. No sabemos cuál es el tiempo y cuál es el lugar, ni cuál es el instrumento, pero Dios, hermano, habla. Llamó al etíope en el medio del camino, llamó al apóstol, a Saulo el perseguidor, en el camino a Damasco mientras iba persiguiendo. Él tiene sus coordenadas establecidas, su tiempo establecido, y cuando alguien es de Dios, la palabra de Dios va a llegar. Y el que es de sus ovejas, su voz oye, como dice la palabra. Acá entonces nos ubica en un momento puntual, como yo le decía, tanto Ciro como Darío habían promulgado, habían permitido, se pueden regresar, no tienen por qué más vivir alejados de su país, alejados de sus costumbres, de su Dios, el único Dios y verdadero, pero para ellos quizás no lo tenían así de claro. Y allí había hombres de Dios que nos llama la atención porque hay una profecía acerca del sumo sacerdote Josué, hay una acá en Ageo, pero hay otra más allí, y se estaba vestido con vestiduras viles, y viene y se le dan vestiduras nuevas, y es tocado con brasa del altar. Hermano, ya señalando de antemano lo que Dios iba a hacer, que en un momento quitaría el pecado del mundo. Y acá esta gente imperfecta, porque eran imperfectos, nosotros después leemos el gobernador, el sumo sacerdote, pero eran personas imperfectas que a veces también caían en la misma dejadez, en la misma debilidad que el resto del pueblo tenía. Pero Dios, hermano, si uno calla, aún las rocas clamarían, levanta allí a Ageo y les trae una palabra poderosa. Y si sería palabra de Dios, hermanos, que todos allí estuvieron activos, porque vamos a ver, hermano, en este pasaje, yo no puedo leer todo, a pesar de que son solo 2 capítulos, no puedo distraer demasiado tiempo, pero usted se va con la palabra, la puede leer en su casa. ¿Cómo a una exhortación de Dios debe haber una respuesta? Dios habló, pero si usted mira acá en la palabra, y el pueblo todo escuchó la voz de Dios e hizo.
Dios está esperando, hermano, no oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y Dios envió una exhortación a este pueblo, pero este pueblo no se quedó, no dijo amén nomás y se fue para la casa. Dijo, ¿cómo pongo en práctica esto que yo aprendí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, ve que palabra de Dios, vuelvo a reiterar. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Muy de cosas que ocurren en nuestros días, ¿no? La gente quiere establecer el tiempo, y todavía no es el tiempo de hacer esto, todavía no es. No, Dios es el que dice cuándo es el tiempo, hermano. Y como allá le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Enfrente al Mar Rojo. Dile al pueblo que marche. Hermano, no, el movimiento se hace andando, como dice mi suegra. Acá, hermano, le indica al pueblo, tiene que haber acción. Y decían, no es el tiempo todavía. Entonces, de nuevo, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, que quiere decir lujosas? Y esta casa está desierta, la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Toda una serie de cosas con las que el pueblo que escuchaba la palabra se podía sentir identificada. Dios podía haberle dicho directamente, pueblo de Israel, reconstruyan la casa, palabra de Jehová, y se acabó. Pero Dios, hermano, no quiere simplemente decir qué cosa debemos hacer y hacerlo porque es un mandato de Dios, sino que nos manda a escudriñar, dice, reflexionad, ¿por qué pasa esto y por qué pasa aquello? El Señor, hermano, nos manda a reflexionar para no hacer las cosas porque simplemente se nos mandó, es decir, ¿por qué será que me está pasando eso? ¿Por qué le habrá pasado a Jonás lo que le pasó cuando Dios le dijo, ve a predicar a Nínive, y Nínive quedaba para la derecha y él se fue para la izquierda? Él sabía por qué pasaban esas cosas. Y hermano, si alguna de estas cosas que le pasaba a hijos de Dios, hijos de Israel, le pasa a usted. Ve a ver qué es lo que está pasando. No le da el sueldo, dice, cobran el jornal, cobran el sueldo y caen sacos rotos, porque a veces la gente lo que no escatima para la ofrenda lo gasta en remedio. Es así, hermano, porque Dios, dice, así ha dicho Jehová, Jehová de los ejércitos. Jehová era el que lo protegía, Jehová es el que lo sana, Jehová es el que provee. Y este pueblo se había olvidado de estas cosas y se habían concentrado en tener sus casas, en tener, dice, comed y no se sacian, beben y no se embriagan, amontonan y cuando van hay menos de lo que allí tenían juntado. Hermano, si pensamos a la ligera o hiciéramos una encuesta hoy y le dijéramos a la gente qué es la idolatría, y la mayoría diría, bueno, la idolatría es adorar una imagen. Pero hermano, esa imagen no necesariamente es una figura que teóricamente representa a algún santo, a alguno de los apóstoles, o que representa a la madre de Jesús y al niño Jesús y todo lo demás. Sabemos que claramente la palabra dice, no se hagan imagen ni semejanza de ninguna cosa que... Pero a veces, hermano, la gente adora otras imágenes. Algunas se llaman George Washington, otra Juana de Ibarburú, para los que estamos acá en Uruguay, la imagen que está en los billetes, la imagen que está en las monedas. ¿Por qué? Porque la gente está detrás del dinero. Dice el apóstol Juan 5:21, hijitos, guardaos de los idólatras, no seáis idólatras como alguno de ellos, como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿De qué está hablando Juan? De lo que pasaba en días de Ageo. La gente estaba para comer, para beber, para arreglar su casa, siempre queriendo más. Hay de hecho
una parábola de un hombre que construyó un granero y otro más grande y no le alcanzaba y amontonó, y cuando lo llenó dijo, ahora sí tengo bastante, me voy a dedicar a disfrutar. Hombre necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que amontonaste, ¿de quién va a ser? Porque hermano, la palabra también nos enseña, no trajimos nada y nos vamos a ir sin nada de este mundo. Haceos tesoros, dice Jesús, en los cielos, donde no hay ladrones, porque usted tiene, cuanto más cosas tiene, hermano, más tiene que estar preocupado. Si ahora empieza a caer granizo, José no se preocupa porque no vino en auto. El que vino en auto se preocupa. Porque, hermano, cada cosa que tenemos, como dice el libro de Eclesiastés allí, es sufrimiento, es aflicción, son problemas, cada cosa. Si usted tiene un auto, el auto se le gasta la cubierta, se le rompe. Le estoy dando un ejemplo cualquiera, no le estoy diciendo que es malo, porque cada cosa es buena si se usa justamente, enseña el apóstol Pablo. Si yo el auto lo uso para venir a la casa de Dios, para llevar o traer a algún hermano, bueno, ese auto es útil a la obra, pero no es piedra de tropiezo. Pero hermano, cuando estamos demasiado concentrados en estas cosas, le pasó a este pueblo, se olvidó de la casa de Dios y la casa de Dios allí quedó destruida. Cuando el pueblo escuchó esta palabra, dice, ahora, después que le dijo reflexionar, subid al monte, cortad leña y reedificad la casa de Dios. Por distintas enseñanzas que tenemos en los evangelios, nos demuestran cuando Jesús dijo, que creo que lo hablé el domingo pasado, dice, destruid este templo, refiriéndose al templo de su cuerpo, si en 3 días lo reedificaré, refiriéndose a la potestad que le había dado el Padre de resucitar al tercer día. La gente no entendía y pensaba que hablaba del edificio físico que estaba allí, y ahí nos da un dato, dice, 46 años tardaron nuestros padres en construir este templo que está acá. Hermano, ese templo no tenía, dice que los que eran ancianos lloraban cuando se reinauguró el templo allí, porque habían visto la gloria de la casa primera, y ahora veían la gloria de esta casa, y ciertamente era una gran alegría, pero lo que habían hecho era una casa muy sencilla al lado. Recuerde que David había dedicado, el rey David, su vida a juntar oro, plata, bronce, para construir la casa de Dios. Había hecho acuerdos con Tiro y Sidón, negociando por madera y todo, y un día dijo, voy a hacer la casa de Dios, pero como yo le dije recién, los tiempos son de Dios. Y aunque David tenía en su corazón la buena disposición, dice, tú no me levantarás casa porque has derramado mucha sangre. A pesar que tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios y todo lo demás, lo levantará tu hijo, porque en su reino, Salomón quería decir pacífico, yo traeré paz. Y él sí edificó, y nos dice la magnificencia de esa casa. Bueno, esta que habían hecho acá era muy inferior a lo que habían hecho allá, y con todo le llevó 46 años reconstruir esa casa. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana es que hay cosas que debemos indagar en la palabra y que a veces resultan sorprendentes. ¿Sabe que cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel allí en Éxodo 20, continúa y le dice, y cuando me edifiquen un altar, ese altar lo harán de barro. Y si lo hacen de piedra, dice, no me lo hagan labrado en cantería, enseña la palabra. Porque, hermano, Dios no quiere que perdamos de vista de que no es el edificio donde nos estamos reuniendo, sino que es su presencia lo glorioso de aquel lugar. No adorar el altar, no adorar el lugar de reunión, sino buscando la presencia de aquel que promete. Donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Y a veces miramos lugares más sencillos, lugares un poco mejores, y bueno, le damos a Dios de lo mejor que tenemos y de lo mejor que podemos. Yo, la mejor guitarra que tengo, el mejor procesador de voz, los mejores micrófonos. A veces José me preguntaba hoy de una canción, le digo, mira, aunque te parezca mentira, no la he podido tocar porque me falta un cable y no quiero gastar en un cable porque todos los cables que tenía los traje para acá. Ahora ya esto lo tengo solucionado, pero para darle un ejemplo, porque para Dios, hermano, no es lo que sobra, es el primer lugar y después lo que sobra para mí, porque Dios, hermano, es el que ve todas las cosas, hermano. Y lo que yo le quiero explicar es que a veces le damos de lo mejor que tenemos, y lo mejor puede ser muy sencillo. Y la primera referencia a casa de Dios y puerta del cielo la tenemos
cuando Jacob huía de su hermano Esaú. ¿Sabe? Y para en un paraje allí que ni nombre tenía, porque el nombre se lo puso él. Paró en un paraje, un lugar cualquiera. Yo el otro día le decía a mi señora, digo, ¿vos le hiciste algo a la almohada? Porque tengo una almohada y está toda desinflada y no tiene, dice, después te la voy a rellenar un poco más. Porque nos gusta estar cómodos. Bueno, allá Jacob, huyendo de su hermano, había tomado lo básico porque salió a las apuradas allí. Se va a ese paraje sin nombre, que después se llamó Betel, y acomoda para dormir, y la almohada, ¿de qué era? Tomó unas piedras allí, la puso por almohada y se acostó a dormir, y mientras dormía tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que subía al cielo y ángeles que subían y bajaban de aquel lugar, y se levantó allí espantado, admirado, dice, este lugar es puerta del cielo y casa de Dios, y yo no lo sabía. Hermano, Dios transforma lo común, transformó un paraje cualquiera, un lugar cualquiera allí, en un lugar, hermano, especial, en un lugar espectacular. Porque la obra, hermano, no consiste en la obra material que existe allá. Sí debemos darle lo mejor para Dios, pero la obra no consiste en lo bien que suena la orquesta o la marca que tiene la guitarra o el micrófono. No consiste en lo artesonada que esté el edificio donde nos reunimos, porque no debemos perder de vista. Dios le mandó al pueblo de Israel. Hermano, el pueblo de Israel tenía un montón de defectos, pero Dios le dijo, ofrenden para construir el tabernáculo. Y tuvieron que ir los encargados de contabilizar eso, los escribanos, a decirle, dile al pueblo que cese la ofrenda porque ya hay demasiado. No tenemos dónde meter todo el oro, la plata y las piedras preciosas y todo lo que donaba. Pero cuando llegó el momento de construir el altar, dice, el altar donde vayan, que sea un altar de tierra nomás. ¿Por qué, hermano? Igual que nosotros, no exalte el hombre. Había una canción que me gustaba mucho antes, en inglés dice, I'm just an old jack of coal, but I'll be a diamond someday. Una canción creyente, ¿no? Dice, soy un pedazo de carbón, pero algún día seré un diamante. Lo estudiamos hace unos domingos atrás, hermano, acá, en la palabra de Dios, dice, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, dice, y recogerá, dice, y resplandecerán, dice, como la luz del alba. Hermano, en ese reino glorioso hoy somos personas comunes, capaz que nos ven como un pedazo de carbón, como una cosa insignificante. ¿Cómo era el altar? Un altar de barro, hermano, pero si el poder de Dios está detrás de la oración y está obrando en nuestras vidas, y nosotros venimos con nuestras lámparas llenas, ¿cómo llenamos la lámpara? Durante la semana, orando, estudiando la palabra, compartiéndola de diferentes maneras, hermano, porque como la palabra de Dios enseña, dice, en el cuerpo, no todos ojos, no todos oídos, y uno hace una cosa para la obra y otro hace otra, pero hermano, lo importante es que el Señor conoce cada uno. No precisamos venir y decirle, como yo le dije, el Señor sabe lo malo que somos y sabe las cosas que hacemos, no precisamos y pasarle una listita al Señor porque Él conoce todo y conoce nuestros corazones. Hermano, yo quiero decirle que en esta mañana y a partir de ahora, no mire al hermano como cualquier cosa, sino mírelo como un templo del Espíritu Santo, porque la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No mire el lugar como un lugar cualquiera, como Jacob allí pensó que era un paraje cualquiera, y allí resulta ser que era un lugar donde estaba la escalera, la puerta de entrada para alcanzar la salvación. Donde se predica la verdad, hermano, es una escalera al cielo, una puerta al cielo. Hay un único camino que nosotros enseñamos, que nosotros mostramos, y el que está a la puerta y llama, le abre, hermano. Que Dios les bendiga, hermano, los dejo acá con el pastor Renzo.